Entonces ustedes dirán, salí de esta iglesia local en febrero del año pasado, el 5 de febrero. Hoy exactamente estamos cumpliendo 1 año y 6 meses de haber salido de esta iglesia local, cuando oramos y ustedes nos encomendaron como familia. Entonces ya ha pasado 1 año y medio. ¿Y cómo así, César, que después de 1 año y medio es la primera vez que vine a predicar? Usted se olvidó de nosotros, ¿cierto? Eso me dice Alejandro, usted apenas, mejor dicho, dejó y se fue y no volvió. Chucho también me dice lo mismo de vez en cuando ahí. Entonces, pues, ¿por qué? Les voy a decir por qué, para que no sigan bravos conmigo. Bueno, estamos abriendo una obra nueva, aunque hay personas que están trabajando hace muchos años allá en Villavicencio, pues tocó de ceros. Entonces, todos los domingos tocaba estar, porque tocaba dirigir, tocaba predicar y tocaba estar ya los domingos. Entonces era muy difícil dejar un domingo solo, porque todavía no había nadie que se levantara. Ya hay un hombre que se llama Darwin, que siempre ha estado ahí sirviendo al Señor, pero bueno, ellos se congregaban virtualmente 4 personas, 5 personas, y ya por la gracia de Dios hemos bautizado 5, y ya por la gracia de Dios tenemos un culto de 19 personas. 19 personas, por ahí acá se enviaron unas foticos ahí con el local, tenemos local. Por supuesto, ustedes saben que a mí no me gusta el nombre del lugar. Ustedes nos llamamos Gracia y Verdad en Villavicencio. Y estamos allá ubicados en la avenida 40, que es la avenida de Fundadores, enfrente de la Kia, al pie del puesto de salud. Eso se llama dirección llanera. Usted no puede decir en la carrera 24, número 2516, porque los llaneros no entienden de eso. Le pregunto a Darwin, que nació allá: hermano, ¿dónde está la iglesia? ¿En el norte o en el sur? Y el hombre me dice: no, yo no sé si en el norte o en el sur, aquí eso no se maneja. Entonces, por eso la dirección es en la avenida 40, frente a la Kia, al pie del puesto de salud. Allá no se pone dirección, y la gente sabe que enfrente de la Kia es ahí. Entonces sigue siendo Villavicencio el municipio grande. Entonces, de allá acá han pasado muchísimas cosas. Voy a contarle un poquito porque con algunos no he hablado. Pues apenas salimos en febrero 5, mi papá se murió en marzo 14. Un mes después de que salimos. Fue una cosa pues muy difícil para mí, para mi familia, porque pues mi madre no estaba muy de acuerdo que me fuera a vivir a Villavicencio, porque mi madre es muy familiar. Ella dice: no, usted tiene que esperar a que yo me muera, su papá se muera, y ahí sí usted puede irse de la ciudad. Entonces le decía: no, madre, tengo que acudir al llamado, y el llamado es el llamado. Entonces mi papá pues tenía con cáncer y enfermó y murió en marzo, un mes siguiente. Entonces me tocó devolverme a quedarme una semana, estar con mi papá. Y bueno, gracias a Dios estuve con él en los últimos días, para la gloria del Señor. Él es un hombre que va directamente a la presencia del Señor. Entonces eso lo tranquiliza a uno mucho, totalmente. Entonces, pues también una de las ilusiones de mi esposa de ir a Villavicencio es poder estar con su papá y con su mamá, porque desde que me casé con ella, ya este noviembre cumplimos 20 añitos, desde que me casé con ella, su papá, su mamá y después su hermana se fueron para Villavicencio. Entonces ella se quedó aquí sola, sin mami y sin papi. Entonces íbamos a visitar allá a Casillas, a Villavicencio, y en septiembre, 6 meses antes, el papá de Olga Lucía muere. Entonces mi mamá dice: me vine aquí a pasar tiempo con mi papá, y papá ni siquiera pudo disfrutar la casa donde estamos, ni pasear donde queríamos pasear, viviendo juntos. Y hace 1 año, mi suegra y mi cuñada se fueron del país. Entonces mi esposa me dijo: mi amor, desde que te conocí han habido todos estos cambios, no sé qué pasa. Entonces mi esposa, 20 años sola aquí, 19 años aquí en Bogotá, y nos vamos para allá porque yo no. Entonces se van para mi suegro, también para la gloria del Señor, está en la presencia del Señor, un hombre creyente. Y mi suegra se van para Estados Unidos, y allá están en Estados Unidos con mi sobrinita chiquita Ana María, 1 año y medio allá, y que se van a quedar no sé cuánto tiempo mientras se cumple el sueño americano, que no es tan sueño como uno pensaría.
Ellas se fueron con la expectativa así y ahora la expectativa es así. Se gana en dólares, pero se trabaja en dólares. Entonces estamos allá, trabajando para la obra del Señor. Hermanos, llevamos 18 meses viviendo allá y llevamos 12 meses sin agua. El acueducto de Villavicencio está en la Bocatoma, se llama la Bocatoma de Honda. Entonces los políticos lo hicieron ahí hace muchos años, ahí como ven. Entonces, cada vez que en Villavicencio llueve mucho, por lo que está pegado a mi montaña, pero ya no llueve mucho. Entonces allá un aguacero empieza, yo sí decía cuando empezaba a lloviznar, uno que aquí que llovizna y dice, no, son espantaflojos. Y allá en Villavicencio empezaba a lloviznar y todo el mundo corría y yo decía, se viene el aguacero pero tremendo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 10 horas, 12 horas lloviendo, se acuesta uno a dormir y se levanta y llueva. No lo puedo creer, llueve muchísimo. Y los truenos son tremendamente, entonces uno adaptándose a eso, y hay tanta agua que cae, que no hay agua. Porque la Bocatoma se la lleva al río y la rompe. Entonces nos tienen con racionamiento de agua. Entonces a las 5 de la mañana la ponen y a las 5:45 la quitan, a las 7 de la noche, y así llevamos intermitente. 2 veces se ha caído la Bocatoma, pero sumando los meses ha sido 12 meses con racionamiento. Y ustedes no pueden comprender esto porque cuando uno está aquí en Bogotá siempre hay agua, ¿sí o no? Pero estar sin agua es muy aburridor, muy aburridor. Entonces eso ha sido una de las cosas que nos ha pasado. Pues nos ha pasado otras más cosas, porque cambiarse de ciudad uno pensaba que es chévere, ¿no? Va para tierra caliente, paseo, tal, pero la cosa no es tan chévere. El jueves nos vinimos a las 6 de la mañana, 5:30 de la mañana, y llegamos aquí a las 3 de la tarde, porque claro, ustedes supieron que se cayó el puente, ¿no? Entonces no quisimos dar la vuelta porque estaban pasos alternos, 3 horas aquí, 3 horas allá, 3 horas aquí. Entonces salimos a la hora que era para llegar a Guayabetal a las 7 de la mañana y que nos dieran paso a Bogotá. Llegamos a las 7 de la mañana y dijeron, no, es que anoche llovió de 3 a 5 de la mañana, cerramos el puente. Entonces otra vez nuevamente se barajan los horarios, ustedes les toca en el turno de las 12 del día, quédense ahí en la carretera hasta el mediodía. Entonces nos quedamos ahí. Entonces pues uno dice, uy, ¿eso sí era la voluntad de Dios? Mi suegro se muere, mi papá se muere, mi suegra se va para Estados Unidos, mi mamá está brava porque el chinito se fue y tenía que estar ahí. Y aquí en secreto se los digo, porque ustedes son mis hermanos. Por eso es que tengo que dormir acá. No puedo ir a la casa de mi mamá. Así es. Ella sigue molesta. Entonces pues no es chévere, ¿no? No es chévere. No es chévere que la mamá esté en esa vuelta. Pero pues así son las cosas, hermano. Y mi mamá es una santa. O sea, yo no estoy hablando mal de mi mamá. Mi mamá es una santa, mi mamá es una creyente, mi mamá es una mujer excelente. Pero pues tiene su manera de ver la Biblia, su manera de ver la vida, la respetamos. Pero, madre, ya casi voy llegando. Sí. No es que estrenando consola y pasando el oso. Si me regala agüita, Estelita. Entonces íbamos ahí, entonces yo no vengo a hablar mal de mi mamá. Lo que pasa es que la Cuchita tiene lo suyo y ella es creyente y ella dice, sí, mi hijo, muy bien que usted sea misionero, muy bien que mi hijo sea pastor, muy bien que mi hijo sea presidente y toda la vaina, pero usted debería estar aquí conmigo. Y vaya usted, dígale a una viejita que no. Entonces, como nos fuimos un poquito bravos, entonces, por eso ustedes me tienen ahí esa habitación y nos toca quedarnos acá. Pero no, yo con mi mamá nos hablamos, nos vemos, almorzamos. Cuando vengo solo me quedo en la casa ya ella. Pero ya cuando venimos todo el parche ya es mucha gente con ella.
Y mi madre todavía está llorando a mi papá, mi hermana todavía están muy afligidos, todas esas cosas. Entonces, pues, el Señor consuela a mi familia. Pero bueno, por eso es que ustedes ven allá camas y todas esas cosas. Muchas gracias, les agradezco. Ustedes nos saben la ayuda. Y las cosas no han cambiado, todavía es muy difícil con la familia. Pero hay que permanecer. Hay que permanecer. Y hoy nuestra predicación es de permanecer. Pues me puse por ejemplo, porque uno de ejemplo pues sabe lo que uno vive, y yo no vengo aquí a llorar ni a quejarme ni nada, y pues, no, que ustedes van a ver a mi mamá y le digan, uy, esta vieja, uy. La viejita, ¿no? El viernes nos vimos allá con los hermanos Villescas, tú la viste, esa cuchita ahí, ¿quién la ve? Sí. Y la cuchita, ¿no? Pero ya es con lo de ella, pero sigue el Señor, eso sí, se congrega con mi hermana, mi cuñado y mi sobrinita, pero hay que permanecer, a pesar de las circunstancias hay que permanecer, y no vengo yo a decir que yo soy el ejemplo que deben seguir, sino el Señor Jesucristo, porque tenemos dos cosas como cristianos y como latinos, que lo que comenzamos no lo terminamos, y no somos capaces de permanecer, y eso le enseñamos a nuestros hijos. Entonces por eso los matrimonios son desechables. Por eso los gobiernos cada vez nos defraudan más, ¿sí o no? Porque no permanecen. Por eso las iglesias cada vez, después de la pandemia, ha sucedido algo. No sé qué ha sucedido, no sé qué palabra ponerle, pero pues tengo la oportunidad de estar enterado de otras congregaciones de aposento alto, pero sí sucedió algo después de la pandemia. Primero se bajó el número, y ya la gente ya no va, ya como que tomó otra serie de actitud frente a la iglesia local. Ojalá con el Señor no. Vamos a Juan capítulo 15 y vamos a hablar de permanecer. ¿Por qué le digo permanecer, mis hermanos? Y hablando ya de la iglesia. Vine hace 20 años, 21 años tal vez, aquí al suroriente, y fundamos esta iglesia con un hombre que se llama Manuel Cortés en Ciudad Jardín. Hemos estado como en 4 locales en Ciudad Jardín. ¿Quiénes de los que están acá llegamos a Ciudad Jardín? Quédense quietos ahí. 1, 2, 3, 4, 5 y mi amor 6. Listo. 6 llegamos a Ciudad Jardín ahí en un garaje chiquito de Itata. Todos eran más jóvenes, más juiciosos. Muy juiciosos, digo. Y les felicito por permanecer, porque todo lo pasa. Entonces, pasaron unos años y se abrió Villa de Leyva, con un hombre que se llama Luis Nieto y Alma, y se fueron para Villa de Leyva, y la iglesia de Villa de Leyva nosotros la abrimos, quiero decir, esta congregación. Después de unos años, hace como 10 años, Manuel Cortés, que era el anciano de esa época, yo trabajaba como escudero de él, se fue de la congregación, y muchos se opusieron, porque íbamos a abrir otra iglesia en Kennedy, y la iglesia se fue él. ¿Y qué pasó con la iglesia? Sigue la iglesia. Encontré a Manuel el viernes, tiene 62 años, ya está para pensionarse, y él sigue con Cristo, y esta iglesia permanece. Me quedé yo. Algunos hombres se han ido acá, líderes, ustedes los conocen. ¿Y qué pasa con la iglesia? Permaneció, y seguimos acá. Después quedé yo y me fui año y medio, y todos, no, César, ¿cómo te vas a ir? Más que todo Alejandro decía, no te vayas, te voy a extrañar mucho. Es que todo Alejandro, no, pero ¿por qué te vas? No te vayas. Pero les cuento que Alejandro, antes de irme, yo le conté un año con anterioridad, un año de anterioridad, eso no fue de sorpresa. Y yo me fui, ¿y qué pasó con la iglesia? Permanece. Entonces, ¿qué puedo decir yo? La iglesia permanece porque yo sí dejé, porque yo... No, mis hermanos, la iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. Entonces, ustedes, de una vez les digo, les invito a permanecer, a seguir acá, que sigan acá. Ya no me necesitan, ya nadie me llama, nadie me pide consejos. Algunos sí me saludan y yo les agradezco, chévere. Yo estoy concentrado allá y estoy tranquilo acá. Con Alejandro sí llamamos, monitoreamos, hablamos, ¿qué pasa? Seguimos hablando porque seguimos siendo hermanos. Entonces, mis hermanos, el llamado es a permanecer.
Juan capítulo 15. De un poquito de nuestra vida. Dijo el Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hasta ahí. Vamos a explicar la profundidad teológica de yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. ¿Qué significa que Jesucristo se llame la vid verdadera? ¿Es que hay una vid falsa? No. En Isaías capítulo 5 dice: ustedes, pueblo de Israel, son la vid que yo he sembrado para que lleven fruto y se lo lleven a las otras naciones, y las otras naciones vengan a ustedes y sean como ustedes. Pero esta vid, que es el pueblo de Israel, defraudó a Dios y defraudó a todo el mundo, y la vid se acabó y ese pueblo no hizo su tarea. Entonces Jesús viene después de todos esos miles de años de que el pueblo de Israel no fue capaz de hacer la vid, y dijo: yo soy la vid, pero soy la verdadera. ¿Por qué? Porque mi Padre es el labrador. ¿Ustedes saben qué es una vid? Una mata de uva. Es una mata de uva. Entonces recuerden que la agricultura era la uva, de la uva se hacía el vino no era para emborracharse, el vino era como la Coca-Cola, como la guapanela, como se tomaba todo, vino, hasta los niños tomaban del fruto de la vid, porque no se le echaba, sino que se hacía el mosto y toda esa cuestión. Entonces por eso era una cosa para entender. Entonces Jesús es la vid verdadera, o sea, él es el árbol de uva verdadero, y el Padre que lo envió es el labrador. ¿Qué es el labrador? El que sembró, el que labra, el que limpia, el que poda. Entonces esa es la verdad. Versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces, otra palabra nueva: pámpano. ¿Ustedes saben qué es un pámpano? Es el racimo. Es el racimo como tal. Entonces, si Jesucristo es la vid, ¿quién es el labrador? El Padre. ¿Y quién será el pámpano? Nosotros. Entonces ahí nos vamos personificando. Entonces el racimo de uva somos nosotros. Pero de una vez el Señor entra con toda y dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. O sea que estamos llamados a dar fruto. Ya miramos qué frutos. Y todo aquel que sí da fruto, ¿qué va a pasar? El Señor, que es el labrador, lo limpia. Cuando usted tiene un viñedo, cuando usted ha viajado a Suiza y ve todos esos viñedos, y uno se mete por esos viñedos en Suiza, ahí parando por la Boyacá, usted puede llega a Suiza y ve todos los viñedos, entonces usted va a encontrar el agricultor y tiene los pámpanos en bolsitas para que no vengan los pájaros y se la coman. Destapan y los limpian. ¿Los limpian para qué? Para que lleven más fruto. Entonces el Señor nos va limpiando para que nosotros llevemos fruto. Y los que no dan fruto, ¿qué pasa? Los cortan. Muy bien, entonces ya sabemos, el Señor es el... Versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la manera de limpiarnos, nosotros que somos frutos, es por medio de la palabra de Dios. Entonces aquí hago un paréntesis. Hermano, usted ya creyó en Jesucristo y es salvo. Si en este momento se muere de un paro cardíaco, sale, lo atropella un carro, nunca sabe uno, ¿usted va para el cielo? ¿Está seguro de eso? Amén. Dígame que sí, hermano, por favor. Dígame que sí, tenemos que estar seguros. ¿O ustedes no saludaron a los hermanos Villescas? ¿Cómo estaban ellos de seguros? Esa convicción que tienen, ¿no? Nosotros los íbamos a animar, y yo por lo menos salí animado. Yolanda, una mujer, porque uno dice, la mamá fue la que parió, ¿sí o no? Y pierde su hijo. Y me dice, César, como tú decías desde el púlpito, como el más abortivo, en esta familia comenzamos de atrás para adelante. O sea, quien murió fue menor. Pero ya no puede venir a nosotros, sino que nosotros iremos a Él. Dígame si no, eso es estar limpio por la palabra del Señor. Tenemos que tener esa seguridad. Entonces, solamente, primero, porque yo les voy a hablar hoy,
a los que están dando fruto. ¿Y quiénes están dando fruto? Los que están en la vid. ¿Y quiénes están en la vid? Los que son creyentes. Entonces examínese si usted es creyente, que si usted es sal, si usted sembró, pues si usted construyó su casa sobre la roca, examínese. Examínese si usted es la luz que refleja la luz de Dios. O usted todavía viene a la iglesia porque para donde va Vicente va la gente, porque mi mamá y papá me obligan. No, usted delante de Dios tiene una responsabilidad de salvación y usted debe acudir y responderle al Señor Jesucristo sí o no. Entonces ese es el primer llamado. La salvación gratuita, abundante y disponible para el pecador. Está ahí y hoy mismo usted puede ser salvo por medio del Espíritu Santo creyendo en Jesucristo. Versículo 4. Viene con la gran palabra. Yo quiero que usted en la Biblia subraye cada vez que nos encontremos esta palabra. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Cuántas veces está la palabra permanecer en el versículo? 3 veces, ¿no? ¿Qué pasa cuando los escritos está repetida la misma idea, la misma palabra, la misma frase? Es que es muy importante para el escritor. Entonces nuestra palabra hoy es permanecer. ¿Qué es permanecer? Es como el árbol. Como el árbol, ¿no? ¿Qué pasa cuando está haciendo mucho sol? ¿Qué hace el árbol? Pues está ahí. Cuando llueve, ¿qué hace el árbol? Está ahí. Apenas ustedes ven cuando el río baja, el árbol que hace, apenas hace así, ¿no? Y ya cuando es mucho se lo lleva, pero el árbol no se mueve. ¿Por qué? Por las raíces que tiene, no por lo frondoso que es. Permanecer, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Entonces el llamado es a permanecer. ¿Y qué? ¿En lo bueno o en lo malo? En todo. Por eso en el matrimonio le dicen, usted acepta lo bueno, lo malo, hasta la muerte, y viene enamorado y dice, sí, sí, sí. Y cuando viene la primera, yo no sabía que esto era así, yo no sabía que esto era así, yo no sabía. Entonces ahí sí uno empieza como que, yo no, como el árbol, ¿no? O como cuando usted se mete a un trabajo, ¿no? Y se encuentra que no es como usted piensa. O como cuando pues, le digo a mis hijos, hay que hacerlo, porque en la vida real es peor. Esto apenas es un entrenamiento, en la vida real es peor. Entonces por eso hay que permanecer. Y nosotros debemos permanecer. ¿En dónde debemos permanecer? Donde Dios nos ha puesto. ¿En qué familia lo pusieron, Alejo? Misma esposa, misma mujer, ¿hasta cuándo? Así es, hermano. Esa es tu familia y hay que permanecer. Sea lo que sea, hay que permanecer. La familia Rojas debe estar unida hasta el final. Bueno, ya en unos añitos toca ir saliendo de algunos arbolitos que estén ya por un día. Pero seguimos siendo familia, ¿sí o no? Seguimos haciendo familia. Y eso es lo bonito. Seguimos siendo familia, pero tenemos que permanecer. Entonces, ponemos un negocio. ¿Cuánto permanecemos? Si el negocio da, permanecemos. Pero cuando el negocio no da, no es la voluntad de Dios, no, hermano, hay que permanecer. En las buenas y en las malas, los negocios tienen subidas y bajadas, subidas y bajadas, subidas y bajadas. Si usted tiene una buena administración, cuando vengan las malas, le va a pegar, pero no tanto, porque usted tiene ahorros, porque usted la financiación está sana, porque usted tiene el mercado, porque usted tiene una buena administración, porque maneja bien el flujo de caja, porque tiene un presupuesto, porque tiene una buena planeación tributaria, cualquier cosa, consultoría, con mucho gusto les atiendo. Entonces, si uno está bien organizado, puede permanecer. En la iglesia, ¿cierto que ustedes tienen predicadores favoritos? Uno dice, uy, hoy va a predicar tal, chévere, va a estar chévere. O dice, uy, no, va a estar chévere, pero el sueño. Uno tiene predicadores favoritos. Entonces, uno que dice, voy a venir a culto cuando mi predicador favorito venga. Aprendí de un hombre
que el listado de predicadores no lo publicamos. ¿Por qué? Porque somos capaces de que dice, ay, mire, este domingo César, ese ya va a salir allá con sus chistes bobos, a ello que borra, y a mí no me gusta eso. No. Hermanos, aquí tenemos que permanecer. Porque es que el Señor nos agrupó acá. Y les digo una cosa. ¿Cuál es su familia? No, mi familia son ustedes, hermanos. Primero la familia celestial y después la familia en sangre. Ese es el orden que dice la palabra del Señor. Una cosa bien difícil de entender, ¿no? Están las prioridades. Pues claro que no estoy diciendo que usted vaya ya a armar problema con su familia. ¿Por qué somos la prioridad? Porque nosotros hasta el momento somos los que vamos a ir al cielo. Estamos esperando que nuestras familias vayan con nosotros, los que aún no han creído. Por eso el Señor nos puso aquí en este redil, en el suroriente, en Torre de Refugio, y aquí debemos permanecer. Así el señor Alejandro esté peinado o despeinado, a mí no me importa eso, porque el que me puso acá fue el Señor. Y que la alabanza allá es muy dura, o que la alabanza es muy bajita, o que los sugieres sí o no, hermano, Dios me puso acá, fue el Señor que lo puso a usted acá. Yo sé que fue otro el que lo invitó, pero el que me puso acá fue el Señor. ¿Eso qué significa? Que yo permanezco en Él y Cristo permanece en mí. Es un intercambio no comercial, sino un intercambio de intereses. Señor, te sigo. Y Cristo dice, está bien, yo te acojo. Porque uno también puede estar haciendo cosas buenas para Dios, pero para Dios no le interesa que uno haga cosas buenas. A Dios le interesa que uno haga su voluntad. Uno puede ser creativo dentro de la iglesia. Claro que sí. Como hoy, chévere, mire, estamos mirando las caras, ¿no? Compartiendo la palabra, las caras. Y yo los hombres que escuché hoy me da mucha alegría escucharlos que hablan, y yo no, ya, porque tenemos, son las 11 ya, mira, son las 12 ya. Y dice, uy, gracias a Dios, qué chévere que los hombres empiezan a madurar y crecer. ¿Saben por qué? Porque ya no está César. Y cuando no está César, ¿qué tienen que hacer los otros? Pues mirar a ver cómo hacen. Y así ha sido, ¿sí o no? Entonces uno también que es como estorbo ahí. Y eso fue lo que yo reflexioné. Y por eso hay que permanecer. Entonces a los varones les animo a permanecer. A las mujeres a permanecer en la iglesia. En sus hogares, en sus trabajos, en sus negocios. Y perseverar. Porque Cristo también está en nosotros. Y como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes no pueden permanecer si no están en Cristo Jesús. Esa es la continua comunión con el Señor. Entonces ahora viene mi parte íntima. Esta vez no comencé por la parte íntima. La parte íntima es que yo tengo un encuentro, ¿cada cuánto con el Señor? ¿Cada 8 días? Todos los días, hermano. Todos los días. Yo a veces, le confieso, no hablo con el Señor todos los días. Y no es lo mismo. ¿Uno cómo habla con Dios? Por la boca. ¿Y Dios cómo le habla a uno? Por la Biblia. Entonces tenemos una conversación. Señor, hazme un favor, necesito que tú me guíes en esto. ¿Cómo? ¿Qué tienes para decirme por eso? Entonces él me dice, vaya a tal lado, permanezca en mí y yo en usted. Y usted ya, Señor, gracias por decirme. Tenemos una conversación y salgo al afán del Transmilenio, del trabajo, de los chinos, del jefe, de todas esas cosas que vienen encima. Y cuando uno sale con una comunión con el Señor, permaneciendo y hablando con Él todos los días, va a ser un poquito más difícil. Hermana, cada vez la situación está más difícil. Entonces mi comunión tiene que ser más estrecha con el Señor, porque si no nos puede aniquilar todo el afán. Cada vez estamos más defraudados. Que uno dice, que el dólar bajó. Y dice, ¿para qué yo apenas con monedas? Y es que el dólar bajó. ¿Eso en qué me afecta a mí? Yo dice, el DANE tiene una buena noticia. Bajó 0.5 los alimentos de la línea tal. Entonces la inflación empezó su deceso en la curva plana, y uno no entiende nada de eso. Y dice, vecina, una libra de carne, ¿cuánto vale? 16,000. ¿Cómo estaba la libra de carne hace un año? 8,500. Y yo, hijo de madre, yo decía, no, mi amor, compre salchicha porque eso la carne trae mucho ácido úrico.
Mucho ácido úrico, el úrico, la gota y toda esa vaina. Eso toca echarle salchicha o huevito. Está a 700. Allá 700, allá no, ya un poquito más caro. Sí, porque es que ya en Pomón, en Carulla, vale 700. No me enteras de mi Carulla. Ya te voy a comprar la bandeja en Ara. La A o la AA. Esa está a 15.500. Me volví experto en hacer mercado. Ahora toca hacer mercado así. Porque ustedes ponen eso, échele. No, toca así. Y uno sabe todo eso, pero ¿qué hay que hacer? Permanecer. Hay que permanecer. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿cuántas cosas se pueden hacer? Nada, hermano. Nada. Por eso usted, ¿por qué dice? Todo lo que hago, nada me sale bien. Es porque usted está separado del Señor. Sencillito. Usted no me ponga a echarle a buscarle nada, porque no estamos con el Señor. Claro, buscando cosas dentro de la voluntad del Señor. Sí, pilas, porque usted me dice, no, Señor, dame una camioneta, dame no sé qué, un viaje a Las Vegas. Señor, pero ¿por qué no me lo das si tú dices que todo lo que te pida tú me lo darás? No, todo lo que esté dentro de la voluntad del Señor. ¿Y cómo sabe usted todo lo que está dentro de la voluntad del Señor? Si usted no sabe, es porque usted ignora su Biblia. En Mateo capítulo 6, un ejemplo, el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas vendrán añadidas. O sea, no lo principal, sino añadidas. ¿Qué es lo añadido? Techo, comida y vestida. ¿Cómo está usted en eso? ¿A dónde durmieron anoche? ¿Dónde? ¿En puente? ¿Debajo de un puente? No tiene pinta, en la casa, ¿no? ¿Y de comidita cómo estamos? Aquí en Bogotá los sacos se encogen. Es por el frío. Yo le echo mi amor, toca llevar esto para... Hermanos, uno llega al mediodía y de 12 a 2 toquea. Y yo decía, no, eso es, en tierra caliente hay muchos vagos. ¿Qué tal la gente comer y echarse a dormir? Hermanos, toca echar la siesta. De 2 horas mucho. Forzamos tal y media horita ahí porque toca levantarse a trabajar. Y yo pensé que eso era de vagos, ¿no? Eso, ya soy llanero en eso. Pues no se puede todos los días, porque todavía tengo algo de rolo. Pero eso a veces uno se sienta y el calor, el ventilador, y empiezan a cabecear. Entonces, separados del Señor, nada podemos hacer, hermano. Por eso, lo que usted hace dentro de la voluntad de Dios y no le sale, es porque usted está separado en Cristo en esa parte, en esa partecita. Entonces tenemos que renovar, pedir perdón al Señor, y como dice en Proverbios 23, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Esto es cuestión de pecado, hermano. Usted y yo estamos pecando en alguna de esas zonas de nuestra vida. Debemos confesar, apartarnos, alcanzaremos misericordia. ¿Y qué pasará? Versículo 6. Porque aquí no le voy a traer problemas sino soluciones. 6. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Entiendo que la connotación fuego es infierno, pero en este caso no es infierno. ¿Por qué? Porque ya dijimos que este pasaje bíblico es para los creyentes, no para los incrédulos. Y tampoco está hablando de la pérdida de la salvación, porque la Biblia dice en Efesios que la salvación es por gracia y no por obras. Entonces, si la alcanzamos, si nos la dan por gracia, no fue porque la alcanzamos. Y si nos la dieron, no nos la van a quitar. ¿Por qué? Nunca vamos a dejar de ser hijos de Dios, por más pecado que hagamos. Con el ejemplo de la familia Rojas, cuando Pipe y Alejo se vayan de la casa, ¿van a dejar de ser hijos? Siempre van a ser hijos. Siempre.
Cuando estén casados, cada uno con sus 3 hijitos, 6 nietos. ¿Cómo? Claro, hermano, hay que propagar. Entonces, nunca así nos alejemos y nos vayamos, vamos a dejar de ser hijos de Dios. Por eso este versículo no está hablando para incrédulos. ¿Qué pasa? Que si no damos fruto en lo que Dios nos encomendó, nos cortan y para afuera, perdí la recompensa. Que usted es bueno para cantar, ¿por qué no canta? Porque es que tengo pereza, tengo mucho trabajo y tal, entonces no canto para el Señor. ¿Usted por qué no sugiere? No, es que vivo muy lejos. No, es que estoy muy viejita y tengo artritis. No, es que estoy muy joven y estoy en la universidad. Siempre hay algo para decir, ¿sí o no? Entonces, si usted no lleva fruto, pierde la recompensa y es echado fuera. Por eso, hermano, el tiempo está cerca y hay que servir en lo que el Señor nos ha puesto. Hay que permanecer acá y hacer lo que el Señor nos ha puesto. Por eso les animo a que llevemos fruto y no que lo que Dios nos ha encomendado lo corte y nos eche para afuera. Porque es que no podemos entender cómo el Señor nos ha dado dones y talentos para ponerlos al servicio del Señor y no lo tenemos al servicio del Señor. Entonces el ánimo es, no se deje cortar, sino confiese su pecado, apártese de él, alcance misericordia y vamos. El Señor no es el Señor de las últimas oportunidades, ni tiene un palo grande así buscando a ver quién está pecando para darle su palazo. No, el Señor es misericordioso, grande y precioso, y tiene los brazos abiertos para recibir a quien se arrepienta. Pero quien no, será cortado y echado, y perdida su recompensa. Entonces, pilas, mis hermanos. Eso es si no permanecen. Pero miren lo que dice el versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Preciosa esta palabra. Yo con ese versículo, o sea, que la Biblia estuviera vacía y solamente estuviera con eso vive uno. Entonces el problema es no que no recibamos porque el Señor no es bueno, sino que no recibimos porque no estamos permaneciendo en el Señor. Porque Él dice ahí, todo lo que quieran que yo prometí. Pilas, ¿no? Todo lo que quieran que yo prometí. Uno piensa que solamente las promesas son 3. Hermanos, son muchas promesas. En la Biblia dice, hablemos de plata. Proverbios dice, la mano del diligente será prosperada. En cambio, el perezoso no tendrá riquezas. Chévere esa, ¿no? Honor y gloria para el diligente, porque tendrá mucho, pero vergüenza y desgracia para el perezoso, porque sufrirá de hambre, dicen Proverbios. Entonces uno dice, uy, ¿cómo me consigue la plata? Trabajando, diezmando y administrando, papá y mamá. Así es que se consigue la platica. Pero pilas que en esas 3, la codicia, ¿no? Y eso sí he encontrado, que todos somos codiciosos con la plata. Todos queremos más y todos no estamos contentos con lo que tenemos. Siempre es algo, no estamos contentos con que este no me combina, que este no me apunta, que este no sé qué, quisiera más. Compraron el televisor grande y al mes se le encoge. ¿No le ha pasado eso que se le encoge el televisor? Y ya después usted ve, uy, mire ese tan grande de 70 pulgadas. No siempre está en la búsqueda, ¿no? Porque es la naturaleza del hombre ser codicioso. Pero la Biblia dice que si permanecemos en Cristo, todo lo que pidamos y lo que queramos, Él lo hará. Lo que está acá, ¿no? Entonces toca ir a buscar las promesas del Señor. Hay promesas para el trabajo, hay promesas para el matrimonio, hay promesas para la soltería, hay promesas para la iglesia, hay promesas para el ministerio, hay promesas para todo, hermano. Lo que pasa es que ignoramos que las hay y por eso no las recibimos y porque no permanecemos en el Señor. Versículo 8. Otro beneficio. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así
mis discípulos. Ser discípulo del Señor. ¿Qué significa la palabra discípulo? Disciplinado. Disciplinado. Asistimos a esta iglesia. Apoyamos a los líderes de esta iglesia. Pero ¿somos discípulos de quién? De Cristo. Es como si nos enviaran a trabajar para un tercero. Trabajamos para esta iglesia. Le hacemos caso a los líderes de esta iglesia. Oramos por ellos para que no se equivoquen en sus decisiones. Pero yo le doy cuentas al Señor. Porque el Señor, yo soy discípulo de Él. Claro que nos decimos acá que somos discípulos y tenemos discípulos. Y para mí es un privilegio, digamos, haber enseñado la Biblia a Chuchito, a Sblady. Pero yo no soy su maestro es el Señor, y a ellos al Señor tendrán que darle cuentas. Por eso dice la Biblia que en esto es glorificado el Señor, que llevemos mucho fruto y que seamos discípulos de Jesucristo. Y ser discípulo no es sencillo, no es fácil, no es gratuito, trae un costo. El costo del discipulado. Mañana, si usted va al Congreso de Varones, vamos a hablar del costo del discipulado. No es sencillo. La salvación fue gratuita, pero ahí para adelante tiene un costo. ¿Por qué? Los espero mañana a los varones. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. ¿Usted se sintió amado por Dios? Es una experiencia bien chévere, ¿no? Pero también usted ha sentido que Dios no lo quiere a veces. Perseverando en ese pecado, ¿no? Nada que puede salir de esa situación. Como que usted... Entonces uno dice, Señor, pero ahí no está haciendo la falta del amor, porque el Señor nos ama siempre. Lo que dice la palabra de Dios es, si permanece el amor de Cristo, siempre vamos a sentir ese amor genuino por el Señor. Así mi esposa a veces no me quiera, mi esposo no me quiera, los chinos no hagan caso, el jefe la monte, los clientes no compren, los proveedores llamen a cobrar. El Señor siempre me ama. ¿Por qué me ama? Porque me salvó. ¿Y cómo siento su amor? Permaneciendo en Él. Entonces es como si le preguntan a un niño muy chiquito, miren ese avión, ¿qué tan grande es? Entonces el niño dice, ¿cómo así? Porque lo ve en el aire, ¿no? Pero cuando el avión aterriza, ¿qué dice el niño? Yo no sabía que el avión era tan grande. Entonces, es cuestión de perspectivas. Si vemos un avión grande, es porque estamos con Dios, cerca de Él. Pero si vemos un avión chiquito, es que nos hemos alejado de Dios. Y es cuando nuestra duda y la falta de fe empieza a aparecer. Entonces, con mi esposa decíamos, ¿será que Dios está solamente en Bogotá? ¿Será que en Villavo también está el Señor? Pues uno va allá, y sí, allá también está el Señor. Allá ha proveído para el arriendo, para la comida, para todo. El Señor nos ha sostenido. Porque yo les conté a ustedes que yo renuncié a mi trabajo cómodo, de horario, de salario, para salir a trabajar como independiente, y les doy el reporte que el Señor ha cumplido. ¿Sí? El Señor ha cumplido. Entonces uno dice, por eso el Salmo dice, acuérdate del Señor en lo que hizo el pasado y trae a memoria en el presente. Si en el pasado me dio, ¿será que en el presente se le olvidó? No. Si está pasando algo, es porque yo no estoy permaneciendo. Porque las promesas del Señor están en el sí y en el amén. Y si uno ve que no está sucediendo, es porque no estoy permaneciendo. Estoy así, sacándole el cuerpo a algo. Y como decíamos acá en el liderazgo, no sé si todavía estamos de bachata, bailando bachata, que ustedes saben cómo se baila bachata, ¿no? Sacándole el cuerpo a todo. No, tenemos que permanecer. Entonces, el fruto es que yo permanezco en el amor de Dios, mis amados, recibir el amor de Dios. Ahora viene otra cosa. Si guardan mis mandamientos, versículo 10, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guardar los mandamientos son todos los dichos del Señor Jesucristo que están en nuestro corazón, los llevamos a la práctica, así como nos da el ejemplo el Señor Jesucristo al final del versículo 10, y yo permanezco en el amor de Dios. O sea, tenemos el mejor ejemplo.
Cristo cumplió el mandamiento del Señor y permanece en el amor del Padre. Nosotros debemos permanecer en la palabra del Señor y el Señor permanece en nosotros. Por eso en esta iglesia se tiene que seguir estudiando la Biblia. ¿Están estudiando la Biblia? ¿Le están ofreciendo discipulados? ¿El sábado siguen estudiando los hombres? ¿En esta iglesia se sigue predicando la palabra de Dios los domingos o están aumentando otras cosas y la palabra de Dios no? No, tienen que ustedes seguir pilas ahí con lo que digan los líderes. La Biblia. Vamos a discipular en la Biblia y en la palabra del Señor, que es lo que nos levanta, que es lo que nos edifica y que es lo que nos ayuda. Más beneficios, versículo 11. Toca hablarle de los beneficios. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo esté cumplido. Si usted anda chantado, amargado, si usted anda como Hulk, con esa verde, con esa cara, que dice, ay, qué pereza, hablar, ay, como me dice mi esposa a veces, estás amargado, ¿cierto? Yo, no estoy amargado. Entonces mi esposa dice, bueno, ¿es por qué? Porque perdí el gozo. ¿Y por qué pierdo el gozo? Porque no permanezco. No permanezco en la comunión con el Señor. Porque el Señor dice, vuestro gozo se ha cumplido. Porque estas cosas que yo he hablado es para que permanezcan. Entonces, ¿cómo está andando usted? ¿Con gozo o amargadito? ¿Toca andar gozoso? ¿Sí o no necesita? Pues sí, a toda hora no, que me pasó esto, que me perdieron 50,000. No, pues sí, claro, uno dice, un acto de contrición por los 50,000, ojalá alguien se los hubiera encontrado que los hubiera necesitado. Como cuando uno le pierde plata. Usted se ha puesto ropa y mete la mano y se encuentra un billetico. ¡Uy! ¿Les ha pasado? ¿Sí? Eso es un gozo espectacular. Eso, a mí me ha pasado que yo encuentre lo que sea. 10,000, dice, madre, yo hago así para que Olga no se dé cuenta. Yo 10,000, ¿en qué me los gasto? Yo no lo voy a meter al mercado porque esos me los gano yo. Entonces, así es, la amargura es si se le pierden los 50,000, pero el gozo es como lo sorprende a uno el Señor y se encuentra esa plática. Pero hermano, o sea, uno no siempre puede estar riéndose y con gozo. A veces el gozo se cambia por tristeza y en llanto. Y el viernes y estos días estamos afligidos, hermano, por lo que le pasó a los hermanos Villescas. Eso es terrible. Pero no significa que se pierda el gozo, sino que el gozo se transforma en el gozo en medio de la tribulación y el sufrimiento, porque hay esperanza. Entonces, hermano, si usted es amargado 100%, es porque usted no permanece en el Señor y no tiene ese gozo. Hay que andar con gozo, hermano. Más beneficios. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. Amarnos los unos a los otros. A pesar de que somos diferentes, hablamos diferente y pensamos diferente. Eso es lo más bonito. Y cuando hay diferencias y uno logra entender y no cambiar al otro, uno ha entendido que es amor. En esa caímos con mi esposa los primeros 5 años. A ver cómo la cambiaba yo o cómo me cambiaba ella. Hermano, hay cosas que no se pueden hacer. Llevamos 20 años apenas y ya mi esposa y yo morimos con algunas cosas, ¿no? Pero derrumbar eso en nuestra mente y amar, hemos logrado una victoria. Yo sé, a veces mi hijo José me dice, ¿por qué no nacimos en los Estados Unidos si tú ganas en dólares? Y yo digo, no papi, pues somos bogotanos, llaneros y ganamos en pesitos. Me lo dice de una manera jocosa, por supuesto. Entonces, nos tenemos. ¿A quién más nos tenemos? Sino a nuestras propias familias. ¿A quién más tenemos? Ahora desde que estamos 1 año y medio, pues para arriba y para abajo con los muchachos. Para arriba y para abajo. Estamos en todos lados, vamos aquí, vamos allá, pues porque
Siempre estamos los 4. Y algunos me dicen, César, usted trabaja en la casa y los niños son home school y Olga está en la casa. ¿Cómo hace? Es una buena pregunta, ¿sí o no? Entonces están los 4 a toda hora los 4. Entonces, ¿pero qué dice el mundo? No, es mejor darnos un tiempo, démonos un tiempo. No es mandar mejor a los niños que se vayan y que vengan y que ¿cómo se llama? Que nos hagamos falta. No, hermanos, o sea, nosotros la pasamos chévere, sabroso los 4 ahí, terminan de estudiar, yo de trabajar y nos vemos en el comedor. A veces ni nos hablamos por la mañana, porque los chinos estudiando, yo trabajando y Olga para arriba y para abajo, hijo de madre, para adentro y para afuera, haciendo sus quehaceres. Y pues al mediodía nos encontramos, imagínense, en la misma casa. Pues porque cada uno está en lo suyo, ¿no? ¿Y peleamos? Por supuesto. Tenemos preadolescentes y adolescentes. ¿Usted sabe cómo es la vuelta? Pero nos amamos. Y aquí, hermano, ¿cada cuánto nos tenemos que amar en la iglesia? ¿Todos los domingos? Hola, mi hermano. Dios te bendiga, pero no me acuerdo la vez pasada cuando... No me acuerdo. Eso no puede ser entre nosotros, hermano. Permanecer en Cristo es que usted vea al otro hermano que no habla como usted habla, ni piensa como usted piensa, y usted debe amar, porque ¿sabe qué? Cristo lo ama a usted primero sin merecerlo. Usted no merece que Dios lo ame, a mí tampoco. Entonces, si Dios me amó, ¿cómo no voy a amar a mi hermano? Amar es amar, ¿no? Amar es amar, ¿no? El abrazo, si lo visitar, llamar, un mercadito, una invitación, abra su casa. Como cuando yo en mi casa, vamos para todos para allá para la casa y madre a tomar café, vamos, invite a sus hermanos a su casa. Yo sé que de pronto la alfombrita, que de pronto el sofá, sí, o que de pronto el hermano todos los días, no, pues tampoco, ¿no? Pero sí, porque ya y yo boterero no. Pero debemos demostrar el amor. Ya vemos que somos una familia chiquita, ¿no? Entonces, ¿cómo no vamos a demostrar nuestro amor? Este mandamiento es que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Y aquí terminamos, mis hermanos. No, otra cosa, versículo 14. Voy 53 minutos, hermano, pero es que hace año y medio no pasaba al púlpito, ¿sí? Y además la vía está cerrada. ¿Sí, sí? ¿No tiene afán su merced? Bueno. Listo, entonces hagámosla hasta las 3, que hijo de madre, listo, hágale. Bueno, hermanos, gracias por soportarme. Otro beneficio de permanecer, versículo 14 hasta el 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor nos llama amigos. ¿Quién se toma la molestia de eso, hermano? Somos amigos. Tengo un gran amigo de mi infancia que se llama Guillermo. Fuimos a la iglesia, le compartí, se bautizó, se echó para atrás. Allá está, en la inmunda, hace 27 años creo. Pero cada vez que lo veo, nos abrazamos y nos damos un beso en la mejilla porque siempre fue la costumbre. Ya el hombre tiene sus 51, yo casi estoy de 50, en mayo, calzo 42. Mi Neki es mi David Plata. Hermano, me encuentro con el hombre y nos abrazamos tanto de todos los recuerdos del niño, las pilatunas y todo, y cómo hemos crecido. Él ya es abuelo, porque tiene como 3 esposas, tiene como 5 hijos, tiene como 2 nietos, apenas con 51. Pero el amor de amigos, ¿no? ¿Cómo será el Señor Jesucristo que nos llama amigos? En uno de los libros que estoy leyendo de cómo crear hijos varones,
se lo recomiendo, del doctor James Dobson, Cómo crear hijos varones. Me dice, no busque ser amigo de su hijo. Usted no busque ser amigo de su hijo. Usted busque ser papá. No autoridad, no atropellar, aconsejar. Hay otra relación diferente a la amistad que sus hijos tienen con sus amigos. ¿Sí? Mis hijos, papi, venga, jugamos consola. Yo, En cambio, sus amigos, ¿qué le van a decir? Démosle, claro, hágale. Entonces, allá la casa se llena. Toca echarle agua a la sopa de amigos de mis hijos. Prefiero que sus amigos vengan y no que vayan. Ya hay un amigo que se llama Chucho. Nada que podemos salir de los chuchos. En este caso el Chucho llega, buenas. ¿Qué hubo, Juan? Le dice a Juan, ¿qué hubo, Juan? ¿Qué hubo, José? Y bueno, ahí lo tenemos al muchacho, tiene 13 años, es del mundo. Entonces le digo a mis hijos, bueno, ¿quién cambia a quién? ¿Quién influencia a quién? Entonces, esos son sus amigos. Pero el Señor Jesucristo me dice, yo soy tu amigo. ¿Qué hace un amigo? En las buenas y en las malas. ¿Qué hace un amigo? Presta plata y olvida la deuda. ¿Qué hace un amigo? Siempre está ahí. O en las fiestas o en los velorios, pero siempre está ahí. ¿Qué hace un amigo? Presta ropa. ¿Usted no le prestaba ropa a sus amigos y usted ponía la ropa a ellas? ¿Sí? Poder arriba. Hermano, el Señor nos llama amigos, pero con una condición: si hacen lo que yo les mando. O sea, ¿cuántas veces deja usted ser amigo del Señor Jesús? Cuando no hacemos caso, cuando no permanecemos. Pilas la amistad con el Señor Jesús. Oye, Chuchito, Jesús, amigos. No, Él es el Señor. Él es el Señor y mi Salvador. Oh Señor, gracias por llamarme amigo. Gracias por considerarme amigo, pero tú eres mi Señor. Pilas con esas relaciones de que todo bien, que yo el de arriba lo tengo. No, Él es el Señor, pero es mi amigo si hago lo que Él dice. Ya no lo llamaré siervo. ¿Usted ha sido empleado y lo han tratado mal? Eso es feo, ¿cierto? En cambio, el Señor no quiere tratarnos como siervos y empleados. Y además, ¿por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. En cambio, los amigos se cuentan secretos y los guardan hasta que mueran. El Señor Jesús sabe todos tus secretos. Los que ni siquiera saben tu esposa o tu esposo o tu papá y tu mamá. Él guarda bien los secretos. Pero no es compinchero. Señor Jesús, dice esto. Y el Señor Jesús dice, tranquilo, no me preocupes. No, tienes que cambiarlo, tienes que entregarlo, tienes que devolverlo, tienes que confesarlo. Eso hacen los amigos. Tienes que arrepentirte. Porque si no lo haces, tenemos que pagar esta amistad. Y dejar de ser amigo de Dios. Uy, no, eso no es buen negocio. En cambio, el buen amigo sí sabe lo que hace su Señor. Por eso nos llama el Señor amigos. Y todas las cosas que escuchó Jesús del Padre nos las cuenta a nosotros. Tenemos todos los secretos del Señor escrito acá, para tener una vida gozosa, una vida abundante, una vida a pesar de las dificultades, una vida que sabemos qué hacer cuando se presentan las dificultades. Solamente los incrédulos, cuando llegan las dificultades, dicen, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Qué dicen los cristianos? Yo sí sé qué hacer. La Biblia dice que sabe en cada circunstancia y en cada dificultad. No deja de doler, pero sí sabemos qué hacer. Bueno, y mientras son las 3 de la tarde, entonces vamos a leer el versículo 16. Y con esa terminamos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Hermanos, a usted le preguntan, oiga, ¿usted cómo ve a Dios? Dice, es que yo soy cristiano. Ah, usted es de la religión cristiana. Usted le dice, no, yo no soy de ninguna religión. Porque ¿qué es la religión?
La religión es que el ser humano necesita de Dios y hace cosas que se llaman buenas obras para poder alcanzar la gracia de Dios. Eso es lo que es la iglesia tradicional, ¿no? Pase de rodillas, pegues en la espalda, dele mercados a los pobres para alcanzar la gracia de Dios. Eso se llama religión. ¿Pero qué es el cristianismo? Que el Dios de las alturas, omnipotente, se hizo hombre y se bajó de su trono para ir a buscar al hombre y a la mujer del pecador y convencerlo y decirle: yo quiero ser tu amigo. Esa es la diferencia. Por eso dice el Señor Jesucristo: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo me elegí a ustedes. Hermano, doy gracias a Dios que me eligió a mí y no al vecino. Porque el Señor me liberó a mí de la droga, del alcohol, de la fornicación, del robo. Si no, ¿ustedes creen que yo estaría acá? Si me hubiera ido bien, en la cárcel. Si me hubiera ido mal, estaría muerto. Pero el Señor me eligió y te eligió a ti. ¿Hace cuánto? ¿Cuando nació? ¿Y usted era bebé y le dio los cachetes? No. Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, en los libros del Señor, porque el Señor tiene unos libros, está por abecedario. Castro, Casas, esa será Augusto, listo. ¿Cuándo nace? En el 74, tal, hombre, tal, listo. Muy bien, lo elegí. El Señor me eligió a mí. Y el llamado de Dios es irrevocable. El Señor me eligió, pero es tu responsabilidad acudir a ese llamado. Es tu responsabilidad decirle al Señor: ¿te sigo o no te sigo? ¿Permanezco o no permanezco? ¿Doy fruto o no doy fruto? Entonces, la elección es el gran misterio del Señor, porque no podemos decir cómo es que elige, pero me eligió. Gracias al Señor. Y eso para mí, con esa vivo, con esa permanezco hasta que el Señor venga por nosotros. La elección incondicional, o sea, no hubo condición para elegirme a mí. Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y para que vayan y den fruto y permanezcan. Entonces, si nos eligió, es para permanecer. Mis amados hermanos, nos vemos la próxima vez. De pronto 1 año y medio. O 2 años. Pero nos seguimos amando porque somos hermanos. Les animo a permanecer aquí en Torre de Refugio. Les animo. Era para el final. Yo le dije a Manuel: póngase esa canción para que el mensaje final quedara más. Todos iban a empezar a hacer así. Mis hermanos, lo digo con conocimiento de causa, no como un predicador que no conoce la iglesia. Hermanos, háganle caso a estos 3 varones: a Alejo, a Robert y a Chucho. Los digo en ese orden, así como hablo con ellos, para que nos vaya bien. Sigamos apoyando las actividades que nos proponen. Sigamos viniendo los domingos a escuchar la palabra de Dios. Permanezcamos en el Señor, hagamos nuestro devocional todos los días con el Señor, porque el Señor los puso acá, no los puso en Estados Unidos a ganar dólares, en Unity Church, o sea, la iglesia unida, sino los puso acá en Torre de Refugio, Suroriente, 20 de julio. Aquí nos puso el Señor y aquí tenemos que servir. Entonces, somos una familia y nos tenemos que seguir amando los unos a los otros, para que cuando las personas nuevas entren, digan: miren cómo se quieren esos desconocidos y se quieren. Yo también quiero de eso. El amor prevalezca en sus corazones. Les pedimos que sigan orando por nosotros. Tenemos todavía retos en la iglesia, Gracia y Verdad. Un hombre que era la de la alabanza, Andrés Moncada, y su esposa consiguieron trabajo en los Estados Unidos. Los llamaron desde la Secretaría de Educación de Dallas
a dictar clases a los gringos de español y a los latinos de inglés. Si Andrés es un teso para eso, y él se fue, le dieron trabajo y le dieron la visa. Entonces uno dice ahí, ¿qué hago? El hombre oró, pensó, y dijo que es lo mejor, no se dejó deslumbrar, estuvimos orando unos meses y definitivamente pues se fue. Entonces perdimos a nuestro equipo de alabanza. Ustedes lo conocen, que son excelentes músicos. Pero como siempre, el Señor dijo, ¿qué? Levantó a otro hombre ahí que había tocado guitarra hace como 15 años y que se puso a ensayar ahí, y ahí tenemos una guitarra y ahí le estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la obra es del Señor. Es que la obra es del Señor. Entonces el Señor siguió sosteniendo su obra. Nosotros estamos achantados, pero nuevamente se levantó este hombre a tocar la guitarra si permanecemos en él. Como familia, también les cuento ahí, porque es que somos familia y no qué tal de familia contando a medias, ¿no? Nosotros hace 5 años compramos un apartamentico en Restrepo Meta. Hay un pueblo, Restrepo Meta. Entonces, como dice mi esposa, Restrepo, usted sí no me va a sacar del sur nunca, ¿no? Que mi vaya se llama Restrepo, entonces por el barrio Restrepo que queda en el... Entonces, no, tal vez el Señor que nos dirija. Además, estábamos pagando una plata en la casa y nos subieron el 13%, y le dijimos, no, el 10 no más, eso es mucha plata. Entonces otra vez, si la inflación nos pega, pues otra vez nos toca, y nosotros estamos pagando una cuota fija al banco, nos faltan 5 añitos. Entonces le dije, mi amor, pues oremos al Señor a ver si Él qué quiere, porque uno dice, no, esto es mío, camine para allá. No, no nos podemos mover así, los necios se mueven así. No, que ese apartamento el Señor nos lo regaló. ¿Será que el Señor quiere que nos vayamos para el Restrepo? Restrepo es como a 20 minutos de Villavicencio. Entonces los rolos todos dicen, pero los llaneros dicen, cuñado, eso es lejos, cuñado. Y véngase, entonces, aquí nos vemos, hermano, para el discipulado. Eso venga por ahí a las 8, como dice Chucho, a las 8. Así dice Chucho, sigue molestándonos. Venga por ahí a las 5, que son las 5. Eso es un trancón tremendo. Un semáforo, 2 semáforos, 10 minutos y llega uno. Después de que uno de rolo está entrenado, a hora y media de trancón de ida y hora y media de trancón venida, y llega uno a la casa todo tonto de estar dentro del bus. Entonces vamos a ver al Restrepo, y el Restrepo a Villavicencio son 20 minutos, pues tienen un peaje 4.000, ahí se alarga la cosita. Pero entonces por eso necesitamos la dirección del Señor, para que oren por nosotros. Seguimos predicando la palabra del Señor, estamos armando el equipo, no aquí como los de Torre de Refugio. ¿Dónde están los músicos? ¡Están! ¿Dónde están los sugieres? ¡Están! ¿Dónde están los evangelistas? ¡Están! ¿Dónde está el almuerzo? Las ganas, ¡están! Ya sabemos qué hacer, ¿no? Allá nos toca todavía a nosotros hacer de todo, y no nos estamos quejando, pero chévere que el Señor levante más personas para su redil. Entonces esas 2 peticiones, si el Señor quiere que nos vayamos para Restrepo, y también porque el Señor levante. Mis hermanos, los amo con el amor del Señor, y pues claro, después de 1 año y medio, ¿cómo no iba a hablar? A desahogarse con los hermanos, con la familia. Oremos. Padre querido, Dios del cielo y de la tierra, cuánto te adoramos y cuánto te alabamos por tu iglesia, Torre de Refugio, por Alejandro, por Chucho, por Robert, y gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, y te rogamos que podamos permanecer en nuestro matrimonio, que podamos permanecer en nuestros trabajos, en nuestros negocios, que podamos permanecer en nuestros estudios, que podamos permanecer aquí en la iglesia, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque esta es tu iglesia, porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, porque tú nos llamas amigos a nosotros, mi gran Rey. Ayúdanos a llevar fruto, mucho fruto, para que tu nombre sea reverenciado. Te alabamos y te bendecimos, porque tú, Señor, eres el que nos consuelas, y eres nuestro Dios y eres nuestro Rey. En el nombre de Cristo y con el poder del Espíritu Santo te alabamos. Amén.